Gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Señor licenciado Roberto Borge Angulo, gobernador del Estado de Quintana Roo. Señor diputado Eduardo Elías Espinosa, presidente del Congreso, y magistrado Fidel Villanueva, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Doctor Alfredo Sáenz Abad, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Santander. Muchas gracias, don Alfredo, por sus palabras. Señor licenciado Adolfo Lagos, director general de Banca Mayorista de Santander. Ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente del grupo, presidente ejecutivo. Licenciado Julián Javier Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juárez. Muchas gracias por su hospitalidad. General Anastasio García Rodríguez, comandante de esta zona militar. Almirante Carlos Enrique Bernal, comandante de esta región naval. Muy apreciables miembros ejecutivos, directivos del Grupo Santander, señora Mariana Zorrilla de Borge, querida Margarita, amigas y amigos. Pues me alegra mucho estar aquí en Cancún. Es un lugar además que a mí me encanta y además seguramente les gustará muchísimo a ustedes también. Al final tengo una lista de recomendaciones para quien le interese. Y me alegra además estar con el Grupo Santander nuevamente, en esta ocasión con la clausura de esta conferencia anual latinoamericana de Grupo Santander. Se trata de uno de los eventos más importantes para economías emergentes y sé que reúne pues inversionistas, empresarios, analistas, funcionarios bancarios de distintas regiones del mundo y sobre todo de países que queremos entrañablemente de nuestra región de Latinoamérica, así que muy bienvenidas y muy bienvenidos a México. Le agradezco a los directivos de Santander por realizar una vez más esta conferencia en nuestro país, la cual se ha consolidado como un espacio privilegiado para promover la inversión institucional en los mercados de capitales y de renta fija de México y de toda América Latina. Santander es hoy un símbolo de liderazgo y de fortaleza no solo en nuestra región, sino a nivel global. Se trata de una de las instituciones financieras principales en todo el mundo y la tercera en nuestro país por volumen de activos. Reconozco en Santander, pues, a un banco comprometido con el desarrollo de nuestro sistema financiero y el crecimiento de nuestra economía, a un banco que ha apostado por México y por su gran potencial. Por cierto, recuerdo que en estas ya muy famosas y para algunos muy dolorosas pruebas de estrés que se hacen analizando escenarios críticos en la órbita financiera mundial, creo que Santander ha sido los bancos mejor librados, ¿no?, de los que incluso pasarían las pruebas más complicadas. En fin, los felicito. Como bien ha dicho don Alfredo, aún las recién creadas reglas de Basilea fueron anticipadamente cumplidas por Santander hace tiempo. En el caso de México, creo que Basilea quedó como en 10,5, ¿no?, la recomendación de capitalización. Santander debe andar por 15%, me estaban explicando, no está, va bastante bien. Ya solo le falta a Alonso que pueda rebasar a Sebastián Vettel, ¿no? A lo mejor con un piloto mexicano podemos hacer algo mejor ahí en Santander, ¿no?, con Checo Pérez, ¿no? Muy bien. Sin duda, amigas y amigos, la confianza que una institución global como esta ha depositado en nuestro país es una muestra también clara de las buenas condiciones que México ofrece para hacer negocios y desde luego para invertir. Como decía el señor Sáenz, como yo había dicho anteriormente, la verdad México es un buen lugar para invertir, es una muy buena opción de negocio, tanto en el mercado de corto plazo como en inversiones de largo plazo. Yo quiero platicarles, aprovechando esta ocasión, desde luego, del proceso de cambio, del proceso de transformación que hemos emprendido en México para consolidarlo como un destino cada vez más atractivo para la inversión y para convertir a México en un lugar de oportunidad en el mundo. Voy a hablarles de dos aspectos que son del interés de todos, estoy seguro, pero quizá me desvíe a otros porque el tema, pues desde luego me apasiona y quiero aprovechar que ustedes están aquí para hablarles de nuestro querido México. Voy a hablar de economía, voy a hablar de seguridad también, que seguramente les interesa. No tengo que describirles el escenario mundial que estamos contemplando, dependiendo del país y de la región.
muy complicado y para algunos países europeos ya francamente dantesco. Pero a pesar de todo, y a pesar de las dificultades de todos conocidas, se suele decir que esta es la crisis económica más grave después de la crisis del 29, pero para favor levante la mano, ¿quién se acuerda de la crisis del 29? Es una crisis que no vivió la generación presente. La que nos acordamos es esta, la crisis de 2008 y que todavía no termina por repararse. Bueno, a pesar de eso, les decía, México, con todo lo que se dice y lo que se habla y lo que se ve, en fin, de México es una economía estable, que tiene crecimiento. Crecimos en 2010 5.4 y crecimos todavía el año pasado probablemente a tasas que rondan el 4%. Es una economía que genera empleo. El año pasado cerramos con una tasa de crecimiento del empleo, no tasa, sino con un crecimiento de empleos netos formales, es decir, empleos pagada su cuota obrero patronal del Seguro Social y ya descontadas las bajas y liquidaciones, generamos casi 600,000 nuevos empleos netos en todo el año. Y es una economía con baja inflación, que a pesar del agudo incremento de los commodities en el mundo y sobre todo de los alimentos, combustibles, tiene una inflación menor al 4%, por ahí del 3,5%. Y esto lo hemos logrado también con finanzas públicas en orden. El déficit público en México es del 0.4%, y eso porque el Congreso le aumentó 2 décimas al déficit que yo había propuesto. Incluso si se agregara como gasto, que la ley no lo considera así, la inversión que por separado realiza Petróleos Mexicanos, el déficit total del país sería 2.4%. ¿Cómo ha logrado México llegar a estos niveles? Por ejemplo, en materia bancaria. Decía yo que la recomendación de Basilea era 8% de capitalización, se actualizó recientemente a 10.5%, por ahí oigo el llanto y el rechinar de dientes de algunas instituciones que abogan por una diferenciación en la tasa, en fin. En promedio los bancos en México tienen una tasa de capitalización del 16%, es decir, era más del doble de la tasa original de Basilea y sobradamente cumplimos con las nuevas recomendaciones. Tenemos ahora reservas internacionales por 142,000 millones de dólares, más una línea de crédito disponible para México de más de 70,000 millones de dólares en el Banco Mundial. Tan solo las reservas del Banco Central de México nos permitirían pagar de una sola vez el doble de toda la deuda externa del gobierno central mexicano. Y es más, una corrida por dólares, por ejemplo, que tanto ha hecho palidecer a nuestras economías, tenemos más reservas en el Banco de México en divisas extranjeras que todos los billetes y monedas y cuentas de cheques en circulación en el país. Tenemos una gran solidez en nuestras finanzas. ¿Cómo hemos logrado ello? Pues con mucha disciplina y con mucha perseverancia. Lo hemos hecho apuntalando la estabilidad económica porque sabemos que esto es un elemento clave para el crecimiento. Hemos mantenido una condición responsable y prudente de la política económica y nos hemos alejado del endeudamiento que tantos problemas le generó a nuestro país en el pasado, que tantos problemas le generó a otros países de América Latina también en el pasado. Si yo les hablo de una crisis terrible que empezó con gobiernos que sostenían déficits públicos crecientes y que se hicieron finalmente impagables y que fueron financiando con deudas también crecientes, que un buen día se hicieron impagables, sobre todo cuando subieron los tipos de cambio, no les estoy hablando de la crisis europea, les estoy hablando de la crisis latinoamericana de los 70s y los 80s, de los cuales México, por desgracia, fue un terrible protagonista. Incluso nos apena que hasta algunas de las crisis más importantes del mundo llevaban nuestro nombre, como el efecto tequila de 1994-95. Nada que ver con una bebida además tan apetecida en todo el mundo en estos días. De veras es uno de los productos más demandados. Sabemos pues que este esfuerzo ha valido la pena. Ustedes saben, siguiendo esta dualidad América Latina de los 80s con Europa de los 2010, durante mucho tiempo Europa fue signo de estabilidad, fue signo de responsabilidad, y América Latina un signo de mal manejo macroeconómico. Toda proporción guardada,
amigas y amigos, pero a grosso modo ahora el referente es prácticamente inverso, es al revés. Muchas naciones europeas viven graves problemas fiscales, producto de déficits constantes y déficits crecientes en sus cuentas de gobierno, en sus cuentas públicas, y con deudas también crecientes que se hicieron impagables. Y están teniendo que tomar medidas muy dolorosas para poner a flote sus economías. A mí me preocupa que finalmente cuando los países latinoamericanos ya estábamos quebrados, el tipo de cambio nos corregía, quieras o no, nos corregía. Se solía tener tipos de cambio fijos, los bancos centrales agotaban sus reservas, quebraban las economías, se devaluaban las monedas, se le quitaba una gran parte de la riqueza a la población, esa es la verdad. Pero a final de cuentas el tipo de cambio corregía las balanzas, las cuentas externas, las balanzas de pagos, las cuentas comerciales, ponía a flotación al país a base de competitividad generada por las devaluaciones subsecuentes a la crisis y el país entraba en una ruta de equilibrio. Algo que me preocupa de Europa ahora es que aunque son economías diferenciadas, no es lo mismo el crecimiento o el déficit de Alemania que el de Grecia, que el de Italia o el tamaño de la deuda uno y otro, al tener el mismo tipo de cambio, ser un tipo de cambio fijo entre ellas. Las variables de ajuste no pueden ser nominales, no pueden ser de tipo de cambio. El ajuste, todo es en variables reales. De tal manera que para volver competitivos los salarios en Europa, de nada sirve, porque no pueden devaluar el euro griego, digamos, sino que los salarios tienen que ser competitivos a base de aplastar los salarios. Es como correr un coche, tengo la fijación de estos bellísimos autos que patrocina Santander en Fórmula 1, ¿no? Pero es como correrlos sin amortiguadores. El tipo de cambio es un amortiguador. Cuando hay un bache, funciona el tipo de cambio y a veces pues mueve a los pasajeros. Pero si no hay amortiguador, todo el golpe se lo lleva el pasajero. Y es un poco el doloroso proceso de ajuste que se está poniendo en práctica o que se debe poner en práctica en economías europeas sujetas al euro. No quiero entrar en ese tema porque es muy complicado. Solo quiero decirles, amigas y amigos, que aunque ya se ha dicho quizás hasta la saciedad, sí hay una gran fortaleza y un gran activo en la estabilidad económica y de finanzas públicas que México y otras naciones de América Latina tenemos ahora, en particular nuestro país, porque nos ha costado mucho trabajo lograrlo. Tenemos un sistema financiero sólido, como he dicho, que no solo brinda las condiciones para seguir creciendo, sino que también nos posiciona quizá mejor que nunca para enfrentar el difícil entorno económico mundial. Hace un rato comentábamos con Marco Martínez que el año pasado decíamos, bueno, ¿y cuánto va Santander a meterle al crecimiento y al financiamiento de México? Y en un evento como este, la directiva de Santander, estaba el señor Botín, se comprometieron a crecer 20% de crédito este año. Y no crecieron 20%, crecieron 35, 36%, o por esas cifras, arriba de los 30. La gran mayoría, por ejemplo, el crecimiento de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, lo cual nos ayuda y, como bien ha dicho don Alfredo hace un momento, hace que Santander y en general el sistema bancario mexicano, que alguna vez fue el problema, hoy es claramente la solución en las actuales circunstancias económicas. El nivel de capitalización en México nos permite, pues, adoptar desde ya y de manera sobrada los acuerdos de Basilea III, que, insisto, han elevado la recomendación de capitalización al 10,5%. A propósito, en esto de las pymes, déjenme decirles que también tiene que ver con efectos de política pública que hemos puesto en práctica. Como muchos gobiernos, el gobierno mexicano a nivel federal también tiene una partida presupuestal desde hace tiempo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Esta partida tradicionalmente es mucho menor a lo que se da de apoyos al campo, de apoyos a la educación, etcétera. Es muy baja, a mi juicio, en comparación con los empleos que generan las pequeñas y medianas empresas, que generan pues prácticamente, yo diría, casi el 80% del empleo en el país. Pero, ¿qué cambio hicimos, amigas y amigos? En lugar de darle a cada empresa un apoyo económico, dividiendo la escasa partida presupuestal entre el número de empresas solicitantes o las que cupieran, en lugar de eso lo que hicimos fue destinar esa partida presupuestal a un fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, construimos un gran colateral para los bancos, de tal manera que los bancos
empezaron a soltar crédito para pequeñas y medianas empresas, garantizado en todo o en parte con nuestra partida presupuestal del Fondo PYME. Y con ello, amigas y amigos, aunque el presupuesto del Fondo PYME lo multiplicamos o lo subimos casi al doble de lo que era tradicionalmente, el crédito a las pequeñas y medianas empresas creció casi 6 veces más de lo que era en el anterior gobierno, que había sido el más alto, por cierto, de la historia de México. Eso se refleja también en el crédito al sector productivo de pequeñas y medianas empresas de Santander y de otros bancos del país. Estamos, pues, sólidos en nuestra economía y con un sistema bancario que funciona para hacer crecer la economía. ¿Qué otra cosa más le puedo comentar de México? Bueno, un dato, por cierto, de estabilidad financiera. Yo recuerdo cuando salió pues hasta hace poco mi ex colega Silvio Berlusconi, ¿no? Pues una de las razones por las que salió es que un buen día, la deuda de Italia, que es más del 100% del PIB, en lugar de pagar tasas de interés al 2%, las empezó a pagar al 8%. Y yo decía, qué barbaridad para Italia. Que las tasas se le vayan del 2 al 8 significa pagar 6% más de tasa de interés, lo cual implica que el presupuesto de Italia tiene que pagar 6% más de PIB tan solo para servir el cambio en las tasas, lo cual es insostenible para cualquier gobierno, ¿no? Se los comento porque comparado con ello, aquí el secretario Meade, presente, y su equipo, pues acaban de colocar, por ejemplo, $2,000 millones con vencimiento a 10 años, a una tasa del 3.71%. Es decir, estamos teniendo un nivel de credibilidad, de crédito bastante aceptable. De hecho, tenemos ya resuelto nuestro problema de pago de vencimiento de deuda externa por los próximos 2 años casi. Y estamos remozando la deuda mexicana con un perfil bastante razonable. ¿A qué plazos? Pues miren, el otro año colocamos un bono de $1,000 millones a 100 años, lo cual nos ha dado pues una gran fortaleza también en este sector. Paso a otro tema. No solo estamos estabilizando la economía, estamos invirtiendo en las cosas que permiten que nuestra economía también cambie y se modifique. Estamos invirtiendo en activos permanentes de México. ¿Qué activos permanentes? Primero estamos invirtiendo en la gente, en capital humano o en valor humano, como yo prefiero llamarle. ¿Qué tanto estamos invirtiendo? Miren, en los últimos 5 años en que he tenido el privilegio de ser presidente de México, hemos construido desde cero casi 100 nuevas universidades, públicas y gratuitas. Y hemos ampliado o duplicado los campus de otras 50 universidades más. Aparte, por ejemplo, para las universidades privadas, acabo de anunciar, con el apoyo de Santander, que ya lo había puesto en marcha antes, un programa de crédito para los estudiantes para pagar totalmente su colegiatura, hasta 280,000 pesos, por ejemplo, un crédito a 15 años con casi 6 años de gracia. Con lo cual, a tasas muy generosas, probablemente cercanas al 10%, con lo cual miles de estudiantes mexicanos van a poder financiar su propia carrera en esas universidades privadas. Y en las públicas estamos invirtiendo más que nunca en la vida del país. A nivel bachillerato, prepa, hemos hecho casi 1,000 nuevos bachilleratos. De tal suerte, amigas y amigos, que hoy en México se están graduando casi 100,000 ingenieros cada año. ¿Qué tanto es esto? En México ya se gradúan más ingenieros que en Alemania, más ingenieros que en Canadá, y más del doble de los ingenieros de Brasil, que tiene casi el doble de nuestra población. Con lo cual se le está dando una gran ventaja competitiva a México que no habíamos visto en su justa dimensión. Grandes y pequeñas empresas manufactureras del país están invirtiendo en México porque saben del activo tan poderoso que implica tener una plantilla laboral tan capacitada como pueden ser estos ingenieros mexicanos. Y estamos pasando de ser un país muy competitivo en manufactura, ciertamente, el país más competitivo para vender a Estados Unidos según AlixPartners, el 8º país más competitivo en manufactura según A.T. Kearney, por ejemplo, el 7º, más competitivo en manufactura según Deloitte,
a ser también un país muy competitivo en talento factura. Hoy los ingenieros mexicanos, por ejemplo, jóvenes, están diseñando el motor General Electric para el Airbus 380, el avión más grande del mundo. Esos muchachos están ahorita en Querétaro diseñando ese motor. Y esa empezó a partir de una universidad aeroespacial que hicimos en Querétaro y facilidades que le dimos a varias empresas aeronáuticas del mundo. Hoy México es el país que más inversión, que tiene el mayor número de empresas aeronáuticas invirtiendo en un país determinado en todo el mundo. Y estamos empujando fuertemente este sector. Hemos invertido en la gente, por ejemplo, también en salud. Nosotros metimos muy fuerte el Seguro Popular, que es un convenio que hacemos con los estados, proveedores de servicios públicos de salud. Les pagamos por cada asegurado que afilien y así hemos elevado la cobertura de 44 millones de mexicanos que tenían algún seguro médico de seguridad social en el año 2000, según el censo, a 105 millones de mexicanos asegurados el día de hoy. Es decir, hoy toda mexicana o todo mexicano prácticamente, salvo quienes no se han afiliado por el factor residual, se estima que la población de México es de 112 millones de personas, toda mexicana o todo mexicano hoy tiene médico, medicina, tratamiento y hospital cuando y como lo necesite. Y para ello, además del Seguro Popular, hemos invertido de tal manera que hemos construido más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en 5 años. Y hemos remodelado otras 2,000, con lo cual México también ha fortalecido a su activo más importante, que es la gente. Y hemos invertido en infraestructura. Finalmente, por cierto, quiero agradecer al Congreso que por fin, y qué bueno, más vale tarde que nunca, aprobó la reforma que propuse en materia de estaciones público-privadas. Pronto la voy a publicar. Pero independientemente de esta reforma, nosotros pasamos una estrategia muy agresiva de inversiones público-privadas y, por ejemplo, elevamos la inversión en México de poco menos del 3% del PIB, que era el promedio, a más del 5% del PIB por año. Es decir, en México, entre el gobierno federal, los estatales y los particulares, estamos invirtiendo en infraestructura más de 50,000 millones de dólares por año. Todo lo que cuesta la remodelación del Canal de Panamá, por ejemplo, nosotros lo invertimos cada año. Nuevas plataformas petroleras para Pemex, nuevas carreteras, aquí los invito a que vayan a Playa del Carmen y vean los segundos pisos que hemos hecho, los pasos a desnivel para pasar por esa localidad. El aeropuerto de Cancún, la construcción de la segunda pista, que seguramente ustedes aterrizaron alguna de ellas, y que lo está haciendo ya el aeropuerto más funcional de América Latina, según algunos grupos especializados. En fin, estamos invirtiendo muy fuerte en infraestructura, casi 20,000 kilómetros, bueno, 19,000 kilómetros de carreteras construidas o remodeladas en 5 años. Y hay algo que a mí me gusta mucho comentar porque me emociona. Hace poco acabamos de construir un puente de tirantes de acero, un puente atirantado, como se llama. Y como ustedes saben, los puentes atirantados se construyen de ambos lados, se pone una especie de plataforma con dovelas, se le ponen los cables y sobre esa se pone la siguiente y la siguiente y la siguiente, hasta que un día se cierra el puente, y fuimos a cerrar el puente hace muy poco. Solo que este puente, Baluarte Bicentenario, es un puente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque entre la última columna del estado de Sinaloa y la primera columna del estado de Durango, es decir, el claro más largo del puente y que está verdaderamente colgando, hay 520 metros de distancia, más de medio kilómetro sostenido exclusivamente por cables de acero para sostener una carretera de 4 carriles. Y el puente está además a más de 400 metros de altura, que lo constituye, según el récord Guinness, como el puente de tirantes de acero más alto del mundo. Y cosas como esa estamos haciendo en México. También estamos invirtiendo, amigas y amigos, y fuerte en enfrentar nuestros problemas. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho, por ejemplo, el tema de la seguridad, porque es el tema dominante en la percepción que hay sobre México. Pero déjenme plantearles varias cosas. Sí tenemos un problema de criminalidad, lo tiene toda nuestra región, por cierto, incluso con variantes. Por ejemplo, si lo medimos en indicadores objetivos, como la tasa o el número de homicidios por cada 100,000 habitantes,
En Guatemala, Honduras y Salvador, el número de homicidios por cada tienen 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una cifra cercana a varias de las islas del Caribe. Colombia, por ejemplo, con todo el enorme esfuerzo que han hecho mis buenos amigos, el presidente Uribe y el presidente Santos, todavía Colombia tiene una tasa de 36 homicidios por cada 100,000 habitantes. Brasil tiene una tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes. México tiene una tasa de homicidios de 16 por cada 100,000 habitantes. Es decir, menor a la de Brasil, a la de Colombia, a la de la mayoría de los países de Centroamérica, a la de Venezuela, en fin. No lo ponemos como una justificación, simplemente para poner en perspectiva realmente de qué tamaño es este problema. Y hay estados o regiones, por ejemplo, como la península de Yucatán, o el estado de Yucatán, que tienen tasas de homicidio de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es equivalente incluso a la que tienen varios países de Europa. Ahora, tenemos un problema así, ¿y qué estamos haciendo? Lo estamos enfrentando en 3 aristas fundamentales, 3 ejes. Combatiendo a los criminales, todavía me están informando la captura de un líder criminal muy importante en las últimas horas, por cierto. De la lista de los más buscados en el país, que se publicó en 2009, la Procuraduría de la República publicó una lista de los 37 más buscados, ofreciendo recompensa por cada uno de ellos. Bueno, de ellos, 22 ya han sido capturados o anulados, 22 de 37. Segundo, reconstruyendo las instituciones de seguridad y justicia. A nivel federal hemos reconstruido la Policía Federal, que tenía apenas 6,000 elementos, le hemos llevado a 36,000. 11,000 de ellos son profesionistas graduados que están en áreas de inteligencia. Todos los nuevos elementos tienen examen de control de confianza, es decir, prueba de toxicológica, médica, sociológica, psicológica y de polígrafo, de detector de mentiras. Tenemos equipos altamente sofisticados que nos están permitiendo capturar a la criminalidad. En fin, estamos renovando las instituciones en materia de seguridad y justicia. Y hoy que México tiene un problema real y perceptual y que un pasivo puede ser la debilidad de sus instituciones de seguridad y justicia, al paso que vamos, amigas y amigos, vamos a alegar, estoy seguro, una enorme fortaleza en materia de seguridad y justicia institucional, de manera tal que que hoy puede ser un pasivo, va a ser un activo poderoso en el futuro de México, con organismos renovados y fuertes, modernizados, capaces de cumplir y hacer cumplir la ley. Y el tercer elemento es el que tiene que ver precisamente con el tejido social que hay que reconstruir. El gran activo de México es que es un país joven, que tiene una edad promedio de 26 años, la mitad de la población tiene 26 años de edad o menos, pero esto es un factor social que incide también en la delincuencia, por lo cual estamos queriéndole ganarle la carrera a este factor, y por eso hemos acelerado la construcción de escuelas, de universidades, de bachilleratos, de espacios deportivos, de canchas, de fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Esta es la estrategia que tiene México. Sin embargo, déjeme decirle que a pesar de los problemas que tenemos en términos de percepción en el mundo, en los 5 años que me ha tocado gobernar el país, hemos logrado recibir 105,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, una cifra verdaderamente extraordinaria. Y hay sectores que se han hecho los más competitivos, no solo de la zona, sino en todo el mundo. Déjenme contarles de la automotriz. En México el año pasado rompimos nuestro propio récord de producción de automóviles. 2,557,000 vehículos fueron hechos en México. Hoy, 4 de cada 10 coches que se venden en Estados Unidos son vehículos armados en México. Y hemos captado nuevas inversiones multimillonarias en dólares de varias empresas de todo el mundo. Inversiones, por ejemplo, de Ford, de General Motors, de Chrysler, que han duplicado su capacidad de plantas. Nuevas inversiones de Volkswagen. Se anunció una nueva inversión, una planta completamente nueva de Mazda en México, una nueva planta de Toyota y una nueva planta de Fiat. Por cierto, se está celebrando ahora, no me acuerdo dónde, la semana o la Feria Mundial del Automóvil, y sobre una misma empresa hay 2 noticias importantes. Uno es que Fiat está cerrando una inversión o cancelando una inversión en Argentina por algún problema que tuvo de restricciones, pero también que está abriendo una nueva inversión en México precisamente
dada pues la competitividad del país. Me he extendido, amigas y amigos, pero me interesa que sepan esta parte de la historia de México, que es una historia, la verdad, en los tiempos económicos que estamos viviendo, no exenta de problemas, pero también alentadora en muchos de sus aspectos. Y todo esto, amigos, lo hemos hecho sin claudicar un ápice en las libertades del país. México es probablemente una de las naciones democráticas con mayor apertura en términos de libertad de prensa y de medios de comunicación, ya no digamos en términos de libertad de medios electrónicos. Es un país con una plenitud democrática, con pluralidad de partidos y con una competencia real, sólida, fuerte, donde el presidente no tiene mayoría en el Congreso, en ninguna de las cámaras, y donde el Poder Judicial es totalmente independiente del Ejecutivo, y donde, como es el caso de aquí, el presidente municipal es de un partido, el gobernador es de otro partido, y el presidente de la República es de otro partido, y sin embargo, nos podemos poner de acuerdo para ponernos a trabajar por nuestro querido país. Ese es el México real, el México verdadero que ustedes deben conocer. Y termino con las sugerencias prometidas, ¿no? Uno, porque es viernes además, y si como es la clausura, espero que tengan algunas horas de su fin de semana, ¿no? Les voy a dar mis recomendaciones, ¿no? Hace poco grabé un programa con un periodista, Peter Greenberg, que se llamó el Royal Tour, que voy a recomendar ampliamente, ¿no? Y quizá, aunque no sale mucho en el programa, pero lo que yo recomiendo ampliamente es que vayan ustedes a bucear a cualquiera, digo, obviamente hay que salir a la playa de este hotel o las playas del otro lado que hemos reconstruido, por cierto, porque los huracanes nos devastaron la costa norte de Cancún, ¿o cuál será, gobernador? Más o menos. Y hemos reconstruido prácticamente esas playas con arena finísima, blanca, como es tan peculiar aquí en el Caribe y en Cancún, o las de este hotel también, en fin, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que ir a bucear a Cozumel, que es el segundo arrecife más largo del mundo, todo el que está por la Riviera Maya, y que presenta, yo creo que es una de las mayores riquezas de flora y fauna subacuática. Hay además excelentes instructores, aquí mismo en el hotel seguramente les darán informes, ¿no? Segunda recomendación, turismo cultural. Como dijo el gobernador, este es el año maya crítico, termina una época del mundo maya e inicia otra que todos deseamos sea de unidad y de prosperidad. Ya no deseamos tanto que sea de fertilidad, porque luego tenemos muchos problemas en el mundo, pero antes se deseaba eso, ¿no? Aquí es un año muy relevante y es el mejor año para conocer la cultura maya, que por cierto, la gran pirámide de Chichén Itzá, que está como a 100 kilómetros de aquí, es ya una de las 7 maravillas del mundo moderno, según fue clasificada el año pasado, el antepasado, por ejemplo, y no se la pueden perder. O si quieren contemplar una de las pocas ciudades precolombinas del mundo maya que están asentadas exactamente en la costa, tienen que ir a Tulum y contemplar en su observatorio, por ejemplo, cómo el sol que entra en los equinoccios, tanto el de marzo como el de septiembre, entra exactamente por una ventana al amanecer y por la ventana de la pared contrapuesta del mismo edificio sale exactamente por esa ventana. Los mayas podían ver los años, los días, tenían una contabilidad imponente, conocieron el cero y podían ver en los relojes majestuosos de sol que rodean sus caracoles, que son observatorios, podían medir casi minuto a minuto su propia existencia. Entonces hay que ir a Chichén Itzá, a Tulum, o si quieren ver algo más viejito, digamos más rústico, hay que ir a Cobá, que tiene pirámides incluso más altas que las anteriores. Otras recomendaciones ya más polémicas, debo admitir. Hay que ir a Playa del Carmen a bucear con tiburones toro, que es una experiencia que yo acabo de vivir y la verdad sí está, pues si a ustedes les gustan las emociones fuertes y por eso son empresarios en América Latina, deberían ir a los tiburones toro, que la verdad es maravilloso, o a uno de los lugares poco conocidos en el mundo, es la temporada ahora donde se junta verdaderos cardúmenes de peces vela y es un espectáculo insólito en el mundo. Es difícil de pescar el cardumen, pero es algo verdaderamente excepcional. Tengo muchas recomendaciones ya de la vida nocturna en Cancún, pues hace mucho que no, ya ni me permiten ni chance ni nada. Margarita y yo éramos aficionados porque año con año veníamos a Cancún desde que nos casamos, pero pues ahora en la presidencia eso ya se acabó. Así que hay muchas cosas, no se vayan por favor sin disfrutar México y llevarse
un pedazo del sabor mexicano. Se me olvidó hablar de la comida y la música, pero ya no tengo tiempo, de este país que lo recibe con los brazos abiertos y que de veras es uno de los mejores lugares para invertir. Muchísimas gracias. Perdón, me faltó hacer la declaratoria, ¿no? Siendo las 13:10 del 12 de enero de 2012, con mucho placer declaro formalmente clausurados los trabajos de la 16ª Conferencia Anual Latinoamericana de CEOs del Grupo Santander. Enhorabuena, muchas gracias.